Problema adicional 1. Si la fuerza sobre la membrana timpánica, tímpano, aumenta en aproximadamente 1.5 newton por encima de la fuerza de la presión atmosférica, la membrana sufre daños. Al bucear en el océano, ¿debajo de qué profundidad podría comenzar a dañarse el tímpano? El tímpano generalmente tiene un diámetro de 8.2 milímetros. El tímpano o membrana timpánica separa al oído externo del oído medio. Cuando las ondas sonoras alcanzan la membrana timpánica, hacen que la membrana vibre. Estas vibraciones son transferidas posteriormente a los huesillos en el oído medio. Los huesos del oído medio transfieren las señales vibratorias al oído interno. La membrana timpánica está compuesta de una membrana delgada de tejido conectivo, cubierta por piel en la parte externa y por mucosa en la superficie interna. La mayoría de las veces, la presión del aire en el oído medio y en el ambiente exterior están equilibradas, pero hay situaciones, como en este caso la actividad acuática de buceo, que pueden provocar cambios de presión bruscos, que a su vez pueden provocar roturas del tímpano. Cuando hay un agujero en el tímpano, este no puede vibrar tan bien como debería, lo que suele conllevar a una pérdida auditiva. Y por otro lado, las bacterias y otras impurezas pueden entrar en el interior de los oídos, medio e interior. Y cuando esto ocurre, se pueden desarrollar infecciones. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar ese cambio de presión que genera la columna de agua del océano un daño en el tímpano del buzo. Para ello vamos a comenzar a extraer los datos que nos da el problema. El primero nos dice que la fuerza por encima de la fuerza que ejerce la presión atmosférica que causa daños en el tímpano es de 1.5 newton. También se nos da el diámetro del tímpano, que es de 8.2 milímetros, que pasado a metros es 8.2 por 10 a la menos 3 metros. Sabemos que el radio es el diámetro entre 2, así que el radio sería 4.1 por 10 a la menos 3 metros. Bien, con esa fuerza que nos da, con ese cambio de fuerza, vamos a encontrar el cambio de presión que daña el tímpano. Para ello sabemos que la presión es igual a fuerza entre área. Necesitamos calcular el área, que en este caso sería el área donde va a ejercerse una fuerza por el agua en el tímpano. El área la vamos a calcular como pi por radio al cuadrado. Ya tenemos el radio, lo sustituimos, hacemos esta operación y encontramos el área, que es de 5.28 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Hay un dato que no se nos da directamente y es la densidad del agua de mar, que es de 1026 kilogramos por metro cúbico, pero lo podemos encontrar en tablas. Bien, calculamos ese cambio de presión con la ecuación que delta de fuerza entre área. Sustituimos la fuerza que ya la da el problema, que es de 1.5 newton. El área, justamente la que acabamos de encontrar, de 5.28 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Haciendo esta operación nos da que el cambio de presión que genera un daño en el tímpano es de 28.409.09 newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado sabemos que es pascales. Bien, pero lo que nos están pidiendo es esa profundidad, es decir, la altura por debajo de la superficie del océano que se genera un daño en el tímpano. Para ello vamos a hacer uso de esta ecuación, que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, pero como estamos hablando de un cambio de presión, sería densidad por gravedad por el cambio de altura. Nos interesa esta altura, así que la despejamos. Y nos queda de la siguiente manera el cambio de presión entre densidad por gravedad. Sustituimos los datos, la presión, la densidad en este caso que sería del agua de mar de 1026 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad
que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Hacemos esta operación y nos da que el cambio de altura es de 2.8254 metros, lo que significa que por debajo de la superficie, una distancia de 2.8254 metros, ya comienza a generarse un daño en el tímpano del buzo.